Hola, hoy vamos a hacer la retroalimentación de la evaluación parcial número 2, algunos aspectos generales que son interesantes para fijar. Recuerden el objetivo de cada evaluación que hemos realizado a lo largo del año, que tiene que ver con que conozcamos acerca de los logros que se han alcanzado por cada uno de ustedes y tratar de mejorar aquellos desafíos que están pendientes y que se van a relacionar con el proceso de la realización de un proyecto de investigación. Bueno, con respecto a la pregunta que hacía referencia a identificar en relación a una variable que era nivel de alcohol en sangre, cuál era el valor más acertado, ustedes marcaron correctamente la evaluación, la opción C, y en su fundamentación lo que deberían contextualizar era qué tipo de variable era, que en este caso una variable cuantitativa continua y que son las que denotan las características de las medidas dentro del rango continuo, que es infinito, de valores numéricos y que van a registrar números reales. Ustedes tienen que pensar en presentar que el tipo de valor tiene que estar dentro de un rango o un intervalo. Bueno, en lo que desarrollaba la pregunta en conceptual, en diferencias entre paradigma quali y cuantitativo, y emitir un ejemplo, básicamente en general todos realizaron bien la diferencia entre que una investigación cualitativa genera principalmente a través de palabras, que es una investigación de características primarias exploratorias, que utiliza este tipo de conceptual para obtener una comprensión acerca de las opiniones y motivaciones del sujeto de investigación. El ejemplo en una de ellas podría ser esto de utilizar grupos focales, casos paradigmáticos con preguntas abiertas para recopilar la información. En referencia a lo cuantitativo, acuérdense que uno infiere estados estadísticos, por ejemplo, un testeo de vacunas, tomar una población de estudio, suministrar distintas vacunas en dosis controladas y regulares para poder estimar y medir objetivamente el resultado y así determinar un margen de efectividad del producto. La inferencia o la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta es que una situación es la variable de estudio, que puede ser en el estudio cualquiera de ellos, cualitativa o cuantitativa, en el cual ustedes utilizan la estimación de medición, si es calidad o cantidad. El diseño es diferente y en lo cual la mayoría de ustedes falló a la hora de realizar el ejemplo de diseño de investigación. En relación al concepto de cómo estimamos una dimensión y los posibles indicadores para su medición, en este ejemplo que era prejuicio, acuérdense que la dimensión es un elemento que integra a una variable compleja y ustedes tienen que decidir, el tipo de resultado que van a inferir en su análisis o descomposición en el proceso de investigar. En este ejemplo, los indicadores para poder medir este tipo de variable, yo le pongo algunos: restricciones en el uso de elementos comunitarios, las actitudes que se expresan en el trato cotidiano, giros o formas de los empleados en el lenguaje corporal, como algunos ejemplos para que ustedes puedan esta variable que era compleja poderla medir. En referencia al punto de propósito de una investigación, acuérdense que un propósito intenta resolver un determinado problema que han detectado ustedes o que plantean en una investigación y que se enfoca en la búsqueda y consolidación de un conocimiento para su posterior aplicación, para el enriquecimiento del desarrollo cultural, científico, académico, tecnológico, etc. En este caso yo les adjunto un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, comparar el uso de estrategias de afrontamiento entre pacientes cardíacos ante su enfermedad y los que no padecen de ella.
Bueno, en este caso de esta pregunta, les hacía una descripción de un tipo de investigación, en este caso un estudio llevado a cabo por psicólogos que intentaron conocer los hábitos de uso de sustancias psicoactivas de una población determinada, la prevalencia de trastornos de consumo de cocaína, la edad de inicio de uso y la cantidad de delitos en relación al consumo. Les pedíamos que se determine la variable y el tipo de variable que se implementó, de qué tipo de estudio se trataba, y en este estudio, que se repitió 2 meses posterior, bajo las mismas condiciones, en 5 universidades distintas, en 5 ámbitos distintos, qué tipo de diseño se trató. Bueno, lo que ustedes tenían que decir, determinar las variables y el tipo, bueno, hablábamos de que eran en una descripción variables cuantitativas discretas como la edad de inicio y cantidad de delitos, las cualitativas ordinales porque se les estableció una jerarquía a las variables, es decir, bueno, los hábitos de uso de sustancias psicoactivas, si se usaban o no, prevalencia de trastornos por consumos de cocaína, por ejemplo. En el punto B hablaba del diseño, bueno, ustedes tenían que decir si era cualitativo o cuantitativo y el método de abordaje. Ustedes lo que ven claramente en este enunciado es que no hay manipulación de variables, sino que el investigador se posicionó, detectó las variables de interés para la investigación y las testeó a través de una entrevista, una observación directa o lo que fuera, y describió cada una de esas variables en las poblaciones, que en este caso eran poblaciones estudiantiles. Y en el tipo de diseño, que se trabajó 2 meses después, se repitió, se aplicó el mismo instrumento. En este caso, este tipo de estudio continuó siendo cuantitativo y se hizo un corte de prevalencia, es decir, que se aplicó el mismo instrumento en diferentes periodos. Acuérdense que los estudios de prevalencia pueden ser puntuales, es decir, que yo aplico el instrumento una vez en un momento determinado o en un periodo designado por el investigador y sigue siendo el mismo tipo de método o diseño metodológico. Bueno, en este ítem de esta pregunta, la relación era operacionalización de variables. En este caso el ejemplo era desempeño académico. Acuérdense que la operacionalización de una variable está estrechamente vinculada con el tipo de técnica o metodología que utiliza un investigador para recoleccionar la información. En este caso, digamos, la operacionalización para poderla medir, algunos ejemplos eran ambiente familiar, coeficiente intelectual, cantidad de horas dedicadas al estudio. Bueno, y en este último ejemplo, como para que les quede un poco más claro algunos conceptos, aseveraba la formulación de un problema de investigación propio del campo de enfermería, en donde puede utilizarse el enfoque cualitativo. Acuérdense que la formulación del problema de investigación es una pregunta, un interrogante sobre algo que es de interés del investigador que no se conoce y cuya solución se va a obtener a través del método científico, el conocimiento científico, mediante el proceso de la investigación. En este caso, uno de los ejemplos que yo les pongo acá es conocer las emociones que experimentan los enfermeros que están en el mes previo a su jubilación.